están? Les damos la bienvenida a esta transmisión especial de TV Senado en la que llevaremos hasta ustedes la primera versión del Congreso Ciudades. Y es que el desarrollo de una sociedad se mide por la calidad de vida de sus habitantes. ¿Qué pasa cuando el entorno influye en nuestra calidad de vida y afecta, por ende, nuestro bienestar físico y emocional? Sobre esta interrogante, el Senado promovió un diálogo entre autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil en el que se debatió respecto de la planificación urbana, el desarrollo, el medio ambiente y el patrimonio. Los invitamos a conocer más en esta, la primera versión del Congreso Ciudades desde el Salón de Honor. Estamos aquí con Julián Suárez, representante de CAF en Chile. Julián, cuéntanos, ¿cuál es la motivación de CAF para participar en un proyecto como este? Bueno, primero es un gusto estar por aquí. Diría que la motivación es, por un lado, entender de que CAF es un banco multilateral de crédito que contribuye a las agendas de desarrollo sostenible y de integración regional de sus países accionistas. Y desde ese punto de vista es impensable hoy actuar, pensar iniciativas, apoyar en favor de las agendas de desarrollo sostenible sin considerar el futuro de las ciudades. América Latina y el Caribe es un continente netamente urbano. Más de 8 de cada 10 latinoamericanos hoy residen en ciudades, 9 de cada 10 lo harán en 2040 y por consiguiente el desarrollo sostenible, la cruzada por el desarrollo sostenible hoy se juega fundamentalmente en las ciudades. Pero en particular esta iniciativa que cuenta con el apoyo del Senado de la Nación y el Congreso de las Ciudades en general, nos pone a nosotros a pensar en que se está dando una agenda muy interesante en la cual coinciden la academia, la sociedad civil, el sector político, en una confluencia de debates participativos que en definitiva generan consensos muy interesantes para lo que va a ser el porvenir de las ciudades aquí en Chile, ¿no? Y desde la experiencia de ustedes en términos del trabajo que han hecho en ciudades en distintas partes, ¿hacia dónde debiéramos mirar las ciudades? ¿Cuáles son los temas que debiésemos ir abordando? Perfecto. Es fundamental pensar el desarrollo de las ciudades fundamentalmente desde algunos puntos de vista que van a ser considerados en los foros participativos de debate del Congreso de las Ciudades. Primero, diría que es un tema ineludible pensar en un flagelo, en un estigma que América Latina y el Caribe tienen, y Chile no es la excepción, que es el tema de la desigualdad. Hoy en día América Latina y el Caribe es el continente más desigual del planeta y lo que se está dando en las ciudades es un fenómeno de migración no solo desde la ruralidad hacia las ciudades, sino que estamos viendo también procesos migratorios muy importantes a nivel del continente que de alguna manera están desafiando justamente la calidad de vida de los habitantes de esas ciudades, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo que es fundamental primero tener en consideración este estigma de la desigualdad que se perpetúa por fenómenos intra e intergeneracionales. Segundo, sin lugar a duda, América Latina y el Caribe, si bien no es un gran contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, sí es un continente particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático y por consiguiente sí es muy importante cuando se piensa las ciudades pensarlas en que éstas estén adecuadas a los fenómenos de cambio climático, que sean más adaptables, más resilientes a las vicisitudes del cambio climático, pero también que las ciudades que pensemos a futuro sean consecuentes con la oportunidad de bien conservar el capital natural. América Latina y el Caribe ha sido bendecida por una exuberancia de capital natural sin parangón, pero cuando confluyen la vida humana y la biodiversidad muchas veces ahí entran en conflicto y la realidad es que hay un espacio, creo yo, desde el Congreso de las Ciudades para pensar justamente cómo se hermanan nuevamente, cómo se reencuentran la biodiversidad y las ciudades. Tercero, diría que un factor fundamental también para pensar desde el foro de las ciudades, pensando en las ciudades del futuro, es entender cómo se incorporan los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos no son solamente un fenómeno de inclusión, no es solo un tema de inclusión digital, sino que realmente poder incorporar los avances tecnológicos en la gestión pública, en la gestión de las ciudades, trae muchos beneficios, sin lugar a dudas.
Muchas gracias, Julián. Con mucho gusto, encantado. Juan Luis Ramírez, decano de la Facultad de Arquitectura de UNIAC, bienvenido a Congreso Ciudades. Queríamos preguntarle, desde su visión, desde su materia, ¿cuáles son las temáticas que para usted son relevantes en materia de desarrollo de ciudad en este contexto de encuentro? Bien, buenos días, un gusto estar en este evento. Es importante la presencia de la academia. Nosotros estamos trabajando con el ciclo profesionalizante de los estudiantes de arquitectura en el territorio. Estamos trabajando al momento en la comuna de Santa Juana, proyecto de responsabilidad social universitaria en San Pedro de Melipilla. Hemos estado en Concepción 2030, Providencia 2030, Ovalle, Freire, y estamos tratando de que nuestros estudiantes internalicen el compromiso social que tiene la disciplina con respecto al territorio. Y por ello es importante este evento para poder tener una visión más amplia de lo que se está tratando a nivel gubernamental y a nivel nacional. También hemos extendido nuestro proyecto en un proceso de internacionalización y estamos también a nivel latinoamericano interviniendo con convenios con universidades amigas. Por ello, esto es importante dentro del desarrollo de nuestras nuevas generaciones, los que van a tomar la posta en el futuro en cuanto a el territorio y al desarrollo urbano que tanto requiere nuestro país, y no solamente nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Muchas gracias, Juan Luis. Sebastián Bowen, director ejecutivo de la Fundación Déficit Cero. Bienvenido a Congreso Ciudades. Cuéntanos, ¿qué te parece esta iniciativa de un diálogo más permanente con la política? Esencial, eso es lo que diría en primera instancia, básicamente porque los temas de vivienda, los temas de ciudad, no pueden ser políticas solamente de un solo gobierno, ¿cierto? De hecho, el presidente de la República lo mencionó con bastante claridad en su cuenta pública hace solo unos días atrás. Deben ser políticas de Estado, así lo han sido históricamente en Chile, y aún más allá, tienen que ser políticas de sociedad, ¿cierto? En donde participen también todos los otros actores sociales, privados, en ese proceso, que es un largo caminar para poder justamente construir ciudades más justas. En ese desafío, la política es esencial. Y es la única vía a través de la cual se pueden justamente reformar, trabajar de manera permanente y sostenible en las instituciones para poder construir los cambios que se necesitan en materia de vivienda y ciudad, de tal forma de garantizar el derecho a la vivienda, pero también garantizar un derecho a la vivienda con acceso a las oportunidades que generan las ciudades. ¿Qué materias debieran, desde tu perspectiva, abordarse para el desarrollo de mejores ciudades? Yo diría que lo central hoy día es entender la demanda que existe respecto en materia de vivienda y también respecto en materia de ciudad. Y ahí esa es una demanda diversa. Cuando entendemos que es una demanda que es diversa, que hay distintos perfiles de familias, hogares, también las soluciones y las respuestas van a ser diversas. Y de esa manera llegar con respuestas también más descentralizadas, distintas y más adaptadas a las necesidades que tienen cada uno de los actores. Que ese es uno de los roles más importantes de la política, es poder conectar justamente la ciudadanía con las decisiones de un país, ¿cierto? De un Estado, de sus respectivas instituciones. Eso yo creo que es un desafío central, pero hoy día también para poder apurar el tranco necesitamos los recursos, y eso es levantar canales de financiamiento que no sean únicamente públicos, también privados, asimismo disponibilizar suelo y suelo que esté bien conectado, y todas esas son materias que buscamos en un aporte y que espacios como este, donde se encuentran distintos actores, pueden generar esos acuerdos que se transformen en acción. Muchas gracias, Sebastián. Porque la idea que tenemos es que puede haber un diálogo permanente, no solamente episódico, no cada cierto tiempo, entre la política, los actores académicos y los actores sociales. ¿Qué importancia le das al hecho de que pueda haber un diálogo con una frecuencia habitual de parte de ustedes con la política en relación a los temas urbanos? Me parece que es absolutamente relevante y pertinente, y me parece que no solo eso, me parece que es necesario, que hay una carencia importante, en espacios de reflexión donde el mundo de la academia, que está permanentemente pensando y tratando de avanzar el estado del arte
en conceptualización, en resolución, en vanguardia tecnológica, en comprensión de los escenarios urbanos y su dinámica emergente respecto al mundo de la política pública, la creación y reflexión sobre la política pública, los impactos que estos dos mundos tienen uno contra el otro. Así que me parece excelente, estoy muy agradecido de la invitación y feliz de participar y desde ya nosotros totalmente disponibles para estar, ojalá, imbricados en futuras conversaciones y discusiones y procesos de reflexión que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de todos. ¿Cuáles son las materias que crees debieran abordarse en el mejor desarrollo de ciudades? Yo creo que no cabe ninguna duda que el tema medioambiental es sin duda un tema que hoy día lidera, pero me parece que además hay cosas que son históricas respecto de cada una de las idiosincrasias en las ciudades y que tienen que ver con temas de transporte, movilidad, pero sin duda también inequidad en el tema de la distribución, zonificación, etcétera. Creo que hay uno puede analizar caso a caso y creo que es difícil generalizar. Es muy distinto una ciudad muy expandida como Santiago, en la región metropolitana, a ciudades más pequeñas en regiones. Y creo que para eso lo más importante es poder tener un muy buen diagnóstico basado en evidencia, basado en datos, y tener un muy buen análisis, pero al otro lado se requiere el pensamiento mancomunado, la convergencia desde múltiples perspectivas, y creo que la mirada transdisciplinar es absolutamente fundamental, y creo que la colaboración, tanto el mundo de la política como el mundo de los expertos y la academia, es esencial para poder tener mejores soluciones. Muchas gracias. Preséntate para que todos sepan con quién estaba hablando. Sergio Araya, decano del Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias. Hasta luego. Alejandro Aravena, arquitecto, cuéntanos, ¿qué piensas de esta relación más permanente, de un trabajo más sistematizado con la política en temas del desarrollo de ciudades? Bueno, me parece fundamental, porque la ciudad es una pregunta difícil y todas las preguntas difíciles requieren conocimiento de distinta naturaleza, conocimiento profesional, que puede ser de una manera, el conocimiento y la coordinación, que es por lejos el recurso más escaso en ciudad, no es la plata, es la coordinación, y la política tiene ese rol, pero también de la ciudadanía, porque el problema de la ciudad tiene una particularidad, que es que los cambios significativos en ciudades ocurren en plazos muy superiores a los de los tiempos políticos. Y en la medida que hay participación ciudadana, no es solo por una vocación democrática, sino que es porque es probable que esa ciudadanía organizada sean los únicos que estén ahí una vez que uno acuerda esa carta de navegación para las ciudades. Esa ha sido nuestra experiencia en participación ciudadana, y en la medida que esta convergencia de conocimiento es más permanente, tenemos alguna chance de capitalizar a la ciudad como este atajo hacia la equidad, que es lo que está en el corazón de ella. ¿Y cuáles son los temas que crees debieran abordarse de forma con cierto énfasis para este desarrollo de ciudades? Bueno, como te decía, una pregunta compleja, ante todo requiere síntesis. Cada uno de estos temas vistos en ciudades tienen, de nuevo, otra de sus complejidades es que no son sectoriales. Nuestra arquitectura institucional en Chile es por sectores, pero la ciudad es transversal. Las cosas ocurren al mismo tiempo, de ahí que la coordinación sea un recurso tan escaso. Sea cual sea el tema que uno tenga que abordar, toma el punto de partida que quiera, vivienda, infraestructura, espacio público, transporte o seguridad, lo más probable es que la respuesta no sea de un sector en específico, y la convergencia de los conocimientos para producir esa síntesis es lo que tenemos más pendiente en Chile. La modernización del Estado no tiene tanto que ver con lo que podamos digitalizar los procesos, tiene que ver con salir del sectorialismo y avanzar hacia una transversalidad que sea capaz de integrar. ¿Cómo fomentar más esa participación ciudadana que a ustedes le ha dado tan buenos resultados, digamos? Yo iría teniendo claro qué se pretende, cuál es el propósito de la participación ciudadana. Porque si se cree que es pasarle el lápiz o el mouse o lo que sea a la ciudadanía para que te entregue la respuesta, me parece que eso es esperar lo equivocado de la ciudadanía. La participación, en primer lugar, tiene que ver con identificar cuál es la pregunta, para no contestar bien la pregunta equivocada. En segundo lugar, en un país con recursos escasos como Chile, es importantísimo establecer prioridades. Y nadie mejor que la propia ciudadanía para ayudar a establecer esas prioridades. Y tercero, que es lo que te decía antes, es probable que esa ciudadanía organizada sean los únicos que sobrevivan a los procesos políticos para darle continuidad, tal que la ciudad no esté cada vez reinventándose y preguntándose de nuevo, sino que podamos aspirar a esos cambios significativos que tenemos como desafío por delante. Muchas gracias, Alejandro.
Diputado, como en su rol de presidente de la Comisión de Vivienda, ¿cuáles son los temas que usted cree son relevantes de abordar para el desarrollo de mejores ciudades? Nosotros necesitamos entender que la ciudad es un proceso integral, no solo vivienda, como muchas veces se lo ve. De hecho, la comisión nuestra, que se la conoce como la Comisión de Vivienda, es de vivienda, urbanismo y bienes nacionales, porque es un tema estructural. Nosotros necesitamos que la gente pueda vivir no solo accediendo a la casa propia, que es una gran demanda, una gran lucha, en la cual estamos trabajando junto al gobierno intensamente con el plan de emergencia habitacional, sino que también tiene que tener un entorno adecuado, facilidades para poder acceder a sus viviendas o a sus lugares de trabajo, tiene que tener los servicios adecuados que le permitan resolver todos los problemas cotidianos que tienen, que muchas veces están a grandes distancias. Tienen que tener la posibilidad de acceso a buenos servicios, escuelas, hospital o consultorio, en fin. Hay que entender el concepto de ciudad de un modo mucho más amplio e integral que la sola vivienda. Y ahí me parece que este tipo de instancias, este tipo de acciones son una gran oportunidad de avanzar con esta mirada mucho más estructural, integral. Y respecto a esto último, ¿cómo evalúa usted este trabajo más permanente que se busca entre la política, la academia y la sociedad civil? Creo que es fundamental, porque compartimos intereses, pero tenemos distintas miradas. Y eso a veces significa que terminamos compartimentando lo que tenemos que hacer. Desde la academia una reflexión, desde la política a veces hay otro tipo de urgencias, desde el mundo empresarial. Pero creo que tenemos posibilidades y capacidades de converger, de confluir con estas distintas miradas. Hoy día, por ejemplo, el mismo plan de emergencia habitacional requiere también una mirada desde los urbanistas, una mirada desde la academia respecto de cuáles son las mejores condiciones. Las casas que se construyen en el norte del país tienen que ser muy diferentes a las que se construyan, por ejemplo, en la zona austral, cosa que en el pasado no sucedía y muchas veces eso significaba daños muy importantes a la infraestructura que se iba desarrollando. Es muy importante también el diálogo que se tiene con los comités de vivienda por una parte, con la gente que necesita las casas, pero al mismo tiempo con el mundo empresarial para buscar soluciones más efectivas, más económicas, pero más adecuadas para mejorar la calidad de vida de todas y todos. Muchas gracias, diputado. Mucho gusto, cuéntenos. Patricio Ales, director ejecutivo de Congreso Ciudades, ¿a quién nos trae? Bueno, soy el director fundador nomás porque el director ejecutivo es Juan Sebastián. Hicimos esto en realidad pensando en la necesidad de que haya un compromiso permanente de diálogo entre la política, las organizaciones sociales y la academia. Porque esa relación suele ser no con la frecuencia que nos gustaría. Y yo quiero preguntarle a la presidenta del Comité de Vivienda Santísima Trinidad de Macul, ¿qué piensa de esta idea de poder tener un diálogo más frecuente con la política y con los organismos de las universidades? Dese vuelta hacia la cámara y siga solito. ¿Su nombre? Aurora Velázquez Trujillo, de Comité de Vivienda Santísima Trinidad. Nos iniciamos en el 2007, comenzamos con el Arzobispado de Santiago, el Padre Duper, Maribel Galvez, Daniela Ramírez, que fue nuestra asesora, y nosotros muy rápido, y nuestro comité siguió hasta el 2016, que fundamos la Unión Comunal buscando los comités que faltaban, pero después me sacaron de la Unión Comunal sin terminar mi tiempo, y en estos momentos estoy luchando, vamos a enterar 16 años de lucha por la vivienda en Macul. Mi comité es el más antiguo y tengo pura gente, adultos mayores, mamitas solteras con sus hijos, y yo creo que quedamos 30 y nos hicieron que teníamos que ingresar a una coordinadora. Yo no estoy conforme, pero tengo que seguir. El tema de vivienda es uno de los temas de ciudad. ¿Cuáles otros temas desde su comunidad son los que cree debieran también abordarse? Lo de salud,
hay que abordarlo, que nos termine nuestro policlínico que está todavía en que veremos, y los viejitos tienen que caminar mucho para poder llegar. A veces los choferes los llevan al otro consultorio, no tenemos vehículos para que los lleven, entonces necesitamos eso, un vehículo para nuestros adultos mayores. Son muchos los adultos mayores que hay en Macul y necesitamos la salud mucho. Otro es que hay mucho hacinamiento en Macul. No cree la gente, claro, hay departamentos, pero son carísimos. ¿De dónde vamos a pagar? Ahora nos dicen que tenemos que nos venden un terreno para hacer casas sociales. ¿Dónde vamos a tener 20 UF para comprarlo a la aldea SOS cuando ese terreno fue donado? No donado, sino que se prestó para que ellos, como iban a trabajar con niños, se les pasó. Y en ello, entre ellos se vendieron la aldea. Y ahora nos piden tan caro para si eso es de nosotros, no es un terreno, lo tuvo Salesiano, estaba el cardenal Silva en ese tiempo en Salesiano, y yo encuentro que ese terreno es de nosotros, es de Macul. ¿Por qué nos están vendiendo un terreno que fue prestado para ellos? Fue prestado para que siguieran haciendo la aldea SOS para los niños que tenían, pero ellos no tienen niños. Ahora está botado hace más de 10 años, está botado el terreno en el Líbano 5414. Yo no sé a quién pedirle ayuda y quería hablar porque tienen que intervenirlo. ¿Y por qué nos cobran? Estamos tratando de meter la plata. Mis abuelos, ¿cuánto ganan? Tienen la pensión solidaria, tienen que pagar un arriendo, una pieza, les cobran 100.000 pesos. Muchas gracias por su presencia aquí. Estamos con Rodrigo Ávila, del Comité de Vivienda Digna de Maipú. Cuéntanos un poco cuál ha sido la experiencia de ustedes como comité. Bueno, nosotros iniciamos el año 2015 buscando los terrenos. Obviamente todos estos terrenos están en la periferia. Cuando los encontramos, logramos generar una negociación con el empresario, el dueño del terreno, generando un precio por muy bajo lo que es el mercado, 0,75 UF el metro cuadrado, el cual fue adquirido por el Estado en el año 2022 a través de la glosa presupuestaria número 11. Entonces, cuando fue adquirido ese terreno, nos enfrentamos a una gran cantidad de dificultades en este caso, lo cual entendemos que a través de la Ley de Integración Social podemos generar los cambios normativos necesarios a través de la vivienda industrializada, la participación de los pobladores dentro de ese proceso de construcción para generar un empoderamiento de los pobladores en querer su terreno, su tierra. Eso nos da un montón de factibilidades de poder generar protección para detener un poco el avance del narcotráfico, que es lo principal que afecta a la población. Entonces, en eso se ha ido basando el proyecto. En este momento el proyecto está en stand-by porque se enfrenta a procesos burocráticos demasiado largos que esperamos que vayan mejorando. Entonces, el proceso de la construcción de este barrio es para aportar al urbanismo, a la ciudad, no seguir generando barrios periféricos. Principalmente eso es como lo que nosotros vamos desarrollando actualmente con los 280 vecinos que somos en la comuna de Maipú. Muchas gracias por esa experiencia. Alar, decano de la Universidad del Desarrollo. Pablo, cuéntanos cuál es tu mirada de esta iniciativa que busca un trabajo más permanente de la academia, la política y la sociedad civil. Yo creo que es clave establecer puentes de comunicación entre la sociedad civil, el mundo político y así también todo lo que es el sector privado, el sector productivo. Y claramente este Congreso viene a llenar un vacío y es poder iluminar particularmente la discusión legislativa más allá del conocimiento que tengan nuestros parlamentarios o sus asesores, e iluminar esa discusión también incorporando el input y toda la información que puede surgir de quienes vamos a participar en este Congreso de las Ciudades. En ese sentido, creo que es muy interesante que así como las universidades o los sectores gremiales, el mundo de la construcción, del desarrollo, el mundo social, tienen ya ciertas plataformas, que se genere que acerque al mundo legislativo hacia esa realidad urbana de manera de tener cada vez mejores políticas y mejor regulación. ¿Qué materias debieran abordarse desde tu punto de vista para desarrollar mejores ciudades y para tener una mirada más permanente, digamos, de este trabajo?
Bueno, yo creo que estamos en un momento de crisis habitacional, en un momento de crisis climática, en un momento en que la tecnología está generando cambios disruptivos en muchos paradigmas de cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo compartimos la ciudad. Y en ese sentido creo que es muy importante que nuestros legisladores comiencen a legislar no con el retrovisor retroactivamente, sino que por el parabrisas mirando hacia el futuro. Y creo que parte importante de las discusiones que pueden generarse acá tienen que ver con eso, cómo vamos proyectando mejores futuros no solo para nuestras ciudades, sino que también para el territorio, porque hoy en día tenemos también problemas graves con lo que es la masificación de las subdivisiones rurales, etcétera, y por lo tanto no solo pensar en el límite urbano para adentro, sino que también en el territorio como un todo. Muchas gracias, Pablo. Bienvenido. El valor que le veo al Congreso de Ciudades, yo creo que algo relevante es acercar las personas en el fondo a la política pública. La política pública tiene harta incidencia en la construcción de las ciudades, pero muchas veces se pierde un poco en lo cotidiano que significa para las personas en su día a día. Por lo tanto, entender más bien esa cotidianidad creo que va a ser muy relevante en el fondo para generar mejores políticas. La iniciativa de Ciudades Justas, Construyendo Ciudades Justas, lo que plantea finalmente es una propuesta para cómo el Estado se organiza en torno a la generación de ciudad y también a repensar nuestros estándares para la ejecución de proyectos. Todo esto con la idea de activar discusión en torno a la ciudad. Entonces, de alguna forma el Congreso permite hacer dos cosas. Por un lado, permite generar más voces a este plan Construyendo Ciudades Justas, a esta idea de poder repensar y cómo el Estado va generando valor en su inversión en la ciudad, y por otro lado también a plantear mirar respecto a qué ciudad estamos pensando para aquí, para 5, 10, 15 años, en el fondo, que creemos que es un debate también importante en ese sentido. Me corresponde en la actualidad presidir la Comisión de Vivienda del Senado. Y estamos justamente trabajando con iniciativas de ley que van en la línea, obviamente, de los planes de emergencia del gobierno, del Ejecutivo, una serie de otras temáticas que tienen que ver mucho, obviamente, con cómo hoy día construimos nuestras ciudades en todo el país. No solamente hablemos de Santiago, sino que también de nuestras regiones. La construcción de nuevos centros urbanos, de ciudades, tienen que ir de la mano con la sustentabilidad, con el medio ambiente, pero por sobre todas las cosas también con los peligros que requiere, obviamente, hoy día el que muchas poblaciones o sectores urbanos sean construidos en espacios que generen condiciones dificultosas, como ha ocurrido en muchas ciudades que han sido consumidas por los incendios en el verano u otros factores. Nos cuesta mucho entender cuando estamos hablando de cómo se va desarrollando la ciudad, que no se hace desde los planos, digamos, y desde la normativa, sino que el principal como condimento, el básico, es en el fondo qué es lo que las comunidades tienen que decir. Otro tema importante es el tema como intergeneracional, y que eso lo vinculo con temas de género, en el fondo, pero no es género, o sea, cuando pensamos en el tema de género, que hoy día yo creo que es un tema, pero lo interesante de mirar desde esa perspectiva es que no es solo mujeres-hombres, ¿verdad? Sino que en el fondo eso te trae también el tema de la infancia, de las personas mayores, como que de algún modo cómo convivimos y cómo pensamos las ciudades para todos y para todas. La ciudad en sí misma no es un ente que tiene vida por sí mismo. Somos nosotros los habitantes de ella, con todas las decisiones que tomamos en cómo convivimos en la ciudad, la que le damos forma a la ciudad. Es tan relevante tomar ese punto de vista porque es un mundo en el cual se están produciendo transformaciones muy profundas. Transformaciones sociales, transformaciones económicas, transformaciones políticas, etcétera, etcétera. Por ende, en ese mundo de transformaciones, las relaciones de convivencia también se transforman. Y podemos tener ahí dos caminos. O somos conscientes de esas relaciones de convivencia o no lo somos. Yo prefiero ser consciente, ¿no es cierto? La ciudad falta mucho por hacer, mucho. Y como acaba de decir la construcción, queremos que existan reglas claras y que hayan ciudades de muy buena calidad. Hay una serie de normativas que al momento de ser aplicadas a los proyectos generan muchísimas dudas. Y esas dudas que se generan son las que toman, por ejemplo, aquellos que quieren votar proyectos. Entonces, cuando tú tienes interpretaciones dudosas de normas urbanísticas, de edificaciones, etcétera, relacionadas con la construcción de grandes proyectos habitacionales o de equipamiento,
Ya cuando tienes una mala normativa, tienes dos interpretaciones. Al tener dos interpretaciones, eventualmente hay alguien que puede decir que ese proyecto fue mal aprobado. Eso no es lo que quiere el mundo de la construcción, por decirlo así, o de los que hacen ciudad. El desarrollo tiene que empezar a crecer hacia la ruralidad. Lo digo porque vivo en una región que está compuesta 50% por zona urbana y 50% por zona rural. Y que los vecinos, que familias hayan decidido optar por vivir en la ruralidad, no quiere decir de que esas familias no van a poder contar con servicios básicos tales como el agua, como la conectividad vial, como la conectividad digital, como tener una casa propia. Muy por el contrario, hacia allá tenemos que empezar a crecer. Es ahí en donde existe una fuerte deuda con la ciudadanía y sobre todo para los territorios que están conformados por un alto porcentaje de ruralidad. Ojalá muchas ciudades y también incluso algunas comunas puedan definir sus propios acuerdos de ciudad. Como corporación, en ese momento se eligieron proyectos, ciudades piloto. En ese sentido hubo interés desde Punta Arenas, desde la Cámara Chilena de la Construcción, que es uno de los fundadores también de la corporación, de poder partir en ese lugar. Luego también surgió el interés de decir, bueno, si estamos partiendo en la zona austral del mundo, también cómo podemos ver también un escenario un poco distinto ahí en la ciudad de Coyhaique. Y ahora, claro, estamos trabajando en Iquique Alto Hospicio, que son en general ciudades donde muchas veces los temas de conversación, planificación, estudio, no han llegado necesariamente a tiempo y por lo tanto la gente está muy ávida de no solamente de entender lo que estamos haciendo, sino que también de participar. Y es muy importante porque finalmente de lo contrario lo que pasa es que las nuevas autoridades, los alcaldes, los gobernadores llegan sobre una hoja en blanco. Lo que nosotros que queremos es que esa hoja esté trazada, y trazada con una visión de largo plazo, pero con el consentimiento de la ciudadanía. Si ustedes vienen, toman la información, se van, sistematizan, vienen, la muestran, se van, la validan, se hace política y nosotros nunca cachamos, fome. Pero si nos llevan a dar nuestro testimonio a la Comisión del Congreso, al Ministro 1, al Ministro 2, al Grupo de Expertos 1, al Grupo de Expertos 2, si se generan esas comunicaciones, evidentemente que eso es un paso gigante. Es muy distinto ir a conocer la mierda de un barrio a haber nacido en la mierda de ese barrio. Relatar esa experiencia es muy distinta. Hay que preguntarle a la gente que tiene problemas. Y lo más probable es que tengan 3.000 soluciones para ese problema. Solo que no hay tanta metodología. Y ahí es donde viene el acompañamiento de la fundación. Siempre yo me acuerdo de una entidad que señalaba, sintetizaba en 3 frases el problema que tenemos nosotros con el tema de la vivienda. Los sin casa, todo este mundo de personas que vive al margen de la situación de acceder a una vivienda, la gente que tenía viviendas, pero que son por los años, obviamente, que están en condiciones que requieren un proceso de reconversión, de revisión, de análisis. Y por cierto también los que se llamaban los sin ciudad, pese gente que vive en un contexto de habitación, pero vive en un contexto de ciudad todavía no construido adecuadamente para dar precisamente no solamente una vivienda digna, no solamente una vivienda de calidad, sino que también un entorno de barrio que se haga cargo también de ese conjunto de variables. Construir ciudades no es solamente una casa, es el contexto global de lo que implica evidentemente este desafío. Y a esos espacios meterle inversión, pero del mejor estándar, como, qué sé yo, una biblioteca, un museo podría pensar uno, o sea, como, y a eso me refiero también con esta infraestructura social, que ya tú generas una biblioteca, pero ¿qué se genera alrededor de eso como aporte para la comunidad? Pero que también atrae turismo, que también atrae diversidad, porque deja de ser en el fondo la biblioteca que es solo para esa comunidad, es de una escala en que todos la queremos ir a conocer, que a todos nos puede servir, como que de algún modo también vas integrando, vas generando una distinta como interacción entre los habitantes. Y dejar de pensar en el territorio, en las ciudades, como qué solución es la que quieres, qué es lo que yo quieres que haga. ¿Quieres que ponga faroles? ¿Quieres que ponga árboles? ¿Quieres que ponga plaza? ¿Quieres que ponga edificios? ¿Quieres que ponga metro, buses, etcétera? O la reflexión es, bueno, ¿cuál es la vía que queremos conservar? ¿Cuál es la vía que queremos mejorar porque se ha deteriorado? Las soluciones están ahí. El rol nuestro y en general de las autoridades y que nos queremos hacer ciudad es tratar de congregar a las personas para que
con la metodología que quizás uno pueda traer, pero con sus ideas, con sus anhelos, logremos conformar justamente esos acuerdos. Tenemos los instrumentos, tenemos planes reguladores, tenemos los PLADECO, ahora últimamente están los planes de inversión que en el fondo implementó la ley de aporte. Entonces yo creo que es como cuando las herramientas están, pero lo importante es cómo las vamos implementando más rápido. Y también creo que el tema de ciudad, otros avances que cada vez sale más a la luz y en el debate. Y eso es una buena cosa, que nos permiten ir teniendo más ideas y más propuestas y más actores en el territorio que pueden estar trabajando en esto. Lo que nosotros ofrecemos y que las comunidades se disponen es ser parte de los equipos de diseño de las soluciones. Es lo único que podemos ofrecer. Nuestra experiencia es un valor al que las autoridades debieran ponerle ficha. Muy buenos días. Saludamos especialmente al excelentísimo señor presidente del Senado, don Juan Antonio Coloma, el señor ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes, la honorable senadora y coordinadora general del proyecto Congreso Ciudades, doña Jimena Rincón, honorables parlamentarias y parlamentarios presentes, el señor representante del Banco de Desarrollo de América Latina, don Julián Suárez, el señor director ejecutivo del proyecto Congreso Ciudades, don Juan Sebastián Lama, el señor secretario general del Senado, don Raúl Guzmán, las señoras gobernadoras y gobernadores presentes, señoras alcaldesas y alcaldes, señoras y señores representantes de la academia, señoras y señores representantes de la sociedad civil, señoras y señores representantes de los comités de vivienda y señoras y señores, damos la bienvenida a esta ceremonia con la que se inicia públicamente el Congreso Ciudades. Esta iniciativa, que busca promover el compromiso de la política para mejorar la vida de las ciudades, es un compromiso de una dinámica participativa con la sociedad civil y los centros académicos, fomentando un diálogo activo y una dinámica de trabajo permanente. Probablemente la mayoría de ustedes recibió el mes de abril una invitación para participar en este espacio en el que convergen la academia, la política y la sociedad civil. Uno de los firmantes es quien hoy nos recibe en este lugar, donde históricamente el debate y el diálogo priman en favor del bienestar de las personas. Dejamos con ustedes al presidente del Senado, el honorable senador Juan Antonio Coloma Correa. Muy buenos días, estimado señor ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes, honorable senadora, coordinadora general del proyecto Congreso Ciudades, Jimena Rincón, honorables parlamentarias, parlamentarios que aquí están presentes, señor representante del Banco de Desarrollo de América, Julián Suárez, que nos ha ayudado harto en este proceso, señor director ejecutivo del proyecto Congreso Ciudades, Juan Sebastián Lama, señor secretario general del Senado, Raúl Guzmán, autoridades presentes, representantes de la academia, de la sociedad civil, los comités de vivienda, alcaldes, alcaldesas, concejales, señoras y señores. Yo creo que es un día bien importante para Chile, para el Senado, para el mundo de las ciudades. Y esos son esos días como que uno se remesa un poco a decir que ojalá genere esos antes y después. Y probablemente algunos pensarán por qué nos hemos demorado tanto como sociedad en enfrentar una realidad cada vez más acuciante. Pero no hay nada más importante cuando una verdad le llega a su hora. Y lo cierto es que el mundo de las ciudades ya no da más espacio para que no la reflexionemos de un modo distinto, anticipándonos y entendiendo que sociedad y ciudad van de la mano. Probablemente pudimos haberlo hecho antes como país, pero lo estamos haciendo ahora. Y eso hay que asumirlo. Y lo hacemos también simbólicamente en este Salón de Honor, que no sé si ustedes comparten, es uno de los salones más lindos de Chile, que tiene un montón de historia. Y también les quiero contar que es la última vez que vamos a usar este Salón de Honor como lo ven hoy día, porque a partir de la próxima semana también le llegó su hora al Congreso y ese maravilloso cuadro que ustedes ven al frente, que ha sido testigo de los momentos republicanos más importantes después de 110 años que está ahí. Todo es primera vez que lo vamos a reparar.
lo vamos a limpiar, tiene que ver con la forma de hacer las cosas y a partir de un par de meses más vamos a ver un renovado Salón de Honor, como lo pintó Pedro Sucasó, eso hace 110 años atrás. Así que también hay un simbolismo y esperemos, presidente, cuando nos juntemos en noviembre, nos juntemos aquí mismo, digamos, y puedan apreciar la diferencia y cómo se recuperan elementos patrimoniales esenciales para nuestra sociedad. ¿Cuál es el objetivo del Congreso de Ciudades? Bueno, de alguna manera desarrollarla, demostrando un compromiso para mejorar la calidad de vida de las personas. Y este Congreso tiene un sistema de participación activa, abierta entre la academia, los expertos, la política, las organizaciones sociales, en base a diálogos, debates en redes sociales, hay que asumirlo, espacio de consulta, opinión online, buzón ciudadano, reuniones presenciales, telemáticas y todo un conjunto de foros durante el año 2023 para abordar la severa crisis que están experimentando nuestras ciudades, finalizando con un gran encuentro nacional en el mes de noviembre como cierre de esta primera versión del Congreso de Ciudades. Yo quiero agradecer, por tanto, a la Corporación Nuestro Espacio, a Política, que nos ha ayudado en organizar este tema y al financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, que queda marcado aquí como un contribuyente respecto de lo que es parte de nuestro futuro. Y también destacar la transversalidad de esta iniciativa bajo la presidencia de la senadora Jimena Rincón, aquí presente, que con la gestión del financiamiento de la CAF, el apoyo del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ahora de Gabriel Boric, y luego el senador Elizalde, que me anticipó, que firmó el convenio y ahora me toca a mí. Bueno, esta es la idea, de hacer algo transversal, global, completo, inclusivo, con capacidad de escuchar. No hay nada más importante que en el mundo moderno capacidad de escuchar, pero tomar decisiones. Y esa es, de alguna manera, la idea de fondo. Los datos son impresionantes. La OCDE nos dice que en poco tiempo más vamos a tener 9.000 millones de personas en la sociedad, 70% de los cuales van a vivir en centros urbanos. Los datos en Chile nos dicen que del año 2002 habían 13.541.000 personas en las poblaciones urbanas y en 15 años más van a ser 18.381.000. Es impresionante y eso viene ocurriendo, está pasando y nos damos cuenta que tenemos problemas muy complejo del tipo de ciudad que se está construyendo, qué va antes, la sociedad, cómo se compatibilizan. Bueno, esa es parte de las discusiones que tenemos que discutir, porque yo lo que tengo claro es que no se pueden resolver los problemas de la sociedad sin la ciudad, y eso es un tema absolutamente central. Temas como las personas que hoy día viven en campamentos, los temas de las áreas verdes, que hoy día estamos en un déficit que de todo punto de vista internacional es de 2 o 3 veces respecto de lo que queríamos tener. Y hacerse cargo junto a estos datos de nuevas realidades. El envejecimiento de la población es un tema clarísimo. Según la OCDE, el 48% de los chilenos seremos adultos mayores en el año 2050. ¿Cómo se hace una ciudad que la mitad va a ser adulto mayor? No es la misma cuando se construyó una sociedad donde la fuerza eran personas que eran de alguna manera jóvenes. Cómo se asumen las nuevas realidades de cambios sociales, el rol diferente, y eso es muy interesante, de las mujeres en la sociedad, que buscan quizás otras cosas, y eso yo estuve leyendo, la importancia del transporte, los espacios públicos, la seguridad, cómo recuperar espacios urbanos. Yo represento la región del Maule, estamos ahí con el senador Carilea, y uno ve cómo las ciudades se organizaron en forma de centros y después la construcción no tiene nada que ver con eso y después se alejan aquellos que deberían ser lugares de congregar y se pierden espacios por la lejanía o por no pensar un poco cómo se construyen esas ciudades. Los cambios climáticos, los cambios tecnológicos son completamente distintos. ¿Qué va a pasar con los vehículos autónomos, inteligentes, las redes, los transportes, las tecnologías de la información, las comunicaciones?
temas propios que son de las revoluciones que hoy día están sucediendo en el mundo. Esa es la idea, cómo entender ideas y sociedad, cómo hacerse cargo de los déficits de ciudad, porque hoy día también ese es otro concepto moderno que es muy importante, tal como hablamos de déficit habitacional, porque, y el ministro sabe más de eso, nos alcanzan 650.000 viviendo un déficit, pero también un déficit de ciudad. Las ciudades, hoy día muchas familias que viven en ciudades no tienen acceso a los servicios que debería entregar una sociedad, en escuela, seguridad, comercio, transporte, como me he dicho, áreas verdes. Piensen ustedes que, bueno, las cosas modernas, en 60 comunas de Chile no hay farmacia, imagínense, no entendamos, digamos, lo que significa en una sociedad donde el 48% va a ser adulto mayor. Entonces, tenemos un problema urbano complejo, congestiones, contaminaciones, deterioro, pero también tenemos esperanza y tenemos que anticiparnos y detectar oportunidades. Hay que entender esperanza de si somos capaces de tomar buenas decisiones. Tenemos una visión también optimista respecto a cómo podemos resolver con esta forma distinta de entre todos construir ese tipo de ciudades que nos permita mejorar las sociedades. Tenemos tareas pendientes también entre todos. Probablemente, y yo le decía al ministro, tenemos que, no es un problema de él, yo sé, pero tenemos que avanzar nombrándolo integrante del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es un tema pendiente. Nosotros probablemente como legisladores tenemos que ver leyes de renovación urbana, regeneración, tenemos que pensar ese tipo de tema, asumir, los alcaldes veo muchos de ellos que me lo han planteado, que no puede ser que los planos reguladores se demoren 7 años promedio en poder dictarse, porque eso dificulta mucho cómo funciona la sociedad. Así que, señor ministro, quienes están aquí, siendo parte de este puntapié inicial, que vamos, y en la vida lo más importante es tener plazos. Por eso en noviembre queremos tener otro encuentro para ver las conclusiones. Les dejo una sola reflexión. En días pasados preguntamos en un informe, digamos, cuánto tiempo es el largo plazo en Chile, que es una pregunta bien como rara, porque yo pensé que el largo plazo eran 10 años, bueno, la respuesta de la encuesta que se hizo es el largo plazo hoy día en Chile son 90 días. Eso es lo que uno entiende que es el largo plazo. Así que imagínense es que eso es una nueva realidad. Si uno le dice, mira, vamos a hacer esto a 10 años, parece que es como para otro siglo, para otro milenio. Y por eso tenemos que tener velocidad. Ese es el sentido que estamos haciendo, por eso este congreso está organizado con tiempos, con plazos, así que ustedes lo podrán explicar más. Yo solo les deseo la mayor de la suerte y que seamos capaces de entender mejor el sentido de sociedad y el sentido de ciudad. Muchas gracias. Quien en breve hará uso de la palabra fue un parlamentario que en la sede legislativa fomentó la discusión sobre la ciudad. Hoy, desde la vereda del Poder Ejecutivo, es el responsable de liderar el diseño y la implementación de políticas que contribuyen al desarrollo de ciudades integradas, resilientes y justas. Saludamos al ministro de Vivienda y Urbanismo, el señor Carlos Montes Cisternas. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La verdad que yo me sumo a todos, los saludo. Quisiera así decir de que miro las caras de muchos de los que están acá y uno ve aquí buena parte de los creadores cotidianos de ciudad, de distintos ángulos, de distintos roles, que en la vida uno va conociendo. O sea, me impresiona mucho tener aquí a los alcaldes, alcaldesas. Me impresiona ver a la presidenta del Colegio de Arquitectos actual y a la anterior. Es muy importante ver a gente como Pablo Trivelli, que lleva años predicándonos y enseñándonos qué hacemos con el suelo. Patricio Germán, que nos critica por distintos lados, no sé qué le habrá pasado ahora, pero espero que sea bueno. O sea, uno mira acá al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que me ha tocado trabajar con él mucho desde este rol y me impresiona su sentido de responsabilidad por la sociedad y por la vivienda, por la ciudad misma, por lo urbano en general.
Y así uno sigue recorriendo. Andrés Domínguez, que lo conocí en el primer gobierno, cuando estaba Patricio Aylwin, y ahora está en otros roles, sí, pero siempre ha sido un gran creador de ciudad. Veo también a los dirigentes sociales de distintos lados, veo a los dirigentes de San José de Maipo, de Junta de Vecinos, de comités de vivienda. Está aquí el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Tomás Hirsch, el pilar de la Comisión de Vivienda del Senado, la senadora Pascual. En fin, veo al senador Undurraga. Ya me metí en enredo. Bueno, pero quiero decir de que aquí no hay cualquier persona. Hay gente que ha tenido una vocación quizás de toda la vida, como Patricio Gross, bueno, y para qué hablar de Alejandro Aravena, de sentirse parte de los creadores de esto. Y así se hace el mundo, así se hace la historia. Y aquí se nos convoca a una iniciativa nueva. Esta idea de hacer del Congreso Nacional un lugar para que se piense y se levanten iniciativas sobre los procesos de la ciudad, esto es una muy buena idea. No es fácil. No es fácil porque el Congreso no ha sido una institución muy dinámica respecto a la creación de ciudad. No es por casualidad de que en Chile las leyes de urbanismo y construcciones no las ha aprobado el Congreso. Se han nombrado comisiones especiales, ha costado incluso el debate en todas las etapas sobre eso. Esto no es fácil, pero tremendamente necesario que la política esté vinculada a la academia y esté vinculada a los dirigentes sociales para repensar el lugar donde todos vivimos. Que han habido en el tiempo esfuerzo en esta dirección. Yo recuerdo un tiempo que desde la Cámara de Diputados, inspirado por el Lincoln, también por Rivelli, por bastante Sabatini, dijimos, aquí nosotros en Chile no entendemos nada del papel que el suelo juega en la forma en que se configuran las ciudades. Y trajimos del mundo entero, apoyados por el Lincoln, a todos los especialistas, de Francia, de todos lados. En todos lados estaban tan enredados como nosotros, pero estaban tratando de salir con preguntas anticipadas. Y todos los encuentros eran parecidos a este, en el Palacio de Aristía o en algún otro lugar. El problema es que esa reflexión y ese debate, que era muy profunda y rica, no trascendía a la sociedad. Y siempre me he preguntado por qué no trascendía a la sociedad temas tan centrales como eso. Por lo menos desde lo urbano no trascendía. La discusión de la ciudad tenía un bastante dinamismo desde lo ambiental y desde la biodiversidad y desde el ángulo otro ángulo. Y también la presión por soluciones, que no es exactamente igual que discutir el lugar donde todos vivimos. La presión por la vivienda ha tenido ciclos fuertes, hoy día estamos en un ciclo muy, muy fuerte, podemos no verlo, pero tenemos una gran presión social por la vivienda. Y también en otra época fue el 90, la presión por la ciudad era la presión por los pavimentos, porque la mayor parte de las calles de todas las ciudades no estaban pavimentadas. Y de ahí partió este famoso programa de pavimento participativo que permitió, o sea, la Comuna de la Florida, yo era diputado, 70% de las calles no estaban pavimentadas en el año 90. Bueno, y así era. Yo creo que este es un tema esencialmente cultural, yo creo, estoy convencido. O sea, que Chile asuma la preocupación por la ciudad de otra manera. Que la Constitución, el término ciudad no estuviera ni siquiera planteado nunca, era algo importante de considerar. Pero el tema es de la idea, ¿qué es lo que es la ciudad? Hay distintas visiones sobre esto. El problema es que necesitamos darle una jerarquía en el debate del país que ha costado mucho que tenga, y yo creo que esta iniciativa puede ayudar. En lo cultural, también en lo político. Voy a decir algo que seguramente va a generar problemas, pero yo preguntaría, ¿qué partido tiene el tema de ciudad dentro de su programa como algo que lo moviliza, le da sentido y le da fuerza? En el Parlamento también hay muy pocos parlamentarios metidos en este tema, van aumentando, pero poco. Bueno, y los problemas están especialmente en la vía misma, la construcción de necesidad y alternativa. Y yo por eso valoro esta iniciativa, Jimena, valoro mucho y presidente, porque creo que esto va a ayudar mucho a ir construyendo un espacio de diálogo, un espacio de discusión, ir construyendo una cierta visión, aunque sea diversa, pero una visión y una cierta visión sobre la política en las ciudades. Creo que es un tremendo desafío. Bueno, sabemos que la ciudad es una realidad bastante compleja y muy cambiante. Las ciudades no son estáticas, van cambiando permanentemente, no solo en lo físico, sino que en la forma que las personas la viven.
Y los chilenos necesitamos conversar más sobre este tema. A mí me ha tocado hablar con los colombianos, con los brasileros, con incluso los argentinos, y el tema ciudad es un tema mucho más ligado a la vida, mucho más cotidiano en la vida y mucho más presente en la forma de percibir el mundo y cómo se vive. Y en el caso de nosotros hay un tema bien serio de este tema como tema político. Nos cuesta reconocer que hay distintas visiones sobre la ciudad, no tenemos una sola visión sobre la ciudad. Y uno puede irse a visiones más fuertes, más extremas o menos, porque hay muchas tonalidades. Pero está claro que hay una cierta visión de la ciudad que la ve como un campo de acumulación, de negocios. Hay una cierta visión de eso, que ha tenido un predominio fuerte en muchos tiempos. Toda la ciudad está muy centrada en el tema del auto, de la inmobiliaria, en los malls, como forma de entender cómo vamos desarrollándonos. Y hay otra visión, que a veces tiene más fuerza, a veces menos, que ve la ciudad como un espacio principalmente de desarrollo humano, de convivencia, de encuentro entre las personas, de que las personas pueden desplegarse en muchas dimensiones de mejor manera. También hay diferencia en la actitud política incluso, porque de repente la actitud frente a la ciudad es cómo reproducimos y ampliamos la ciudad existente. Y otra visión que es cómo transformamos la ciudad en algo que tenga más que ver con lo que los seres humanos requieren en cada momento. Yo sé que han habido momentos de cambio muy fuertes sobre la ciudad. Yo no podría no reconocer el impacto de los malls en la forma de vincularnos, socializarnos y encontrarnos en la ciudad. Eso cambió mucho la ciudad. Prestó servicios, pero generó otro tipo de distorsiones. Creo que las carreteras urbanas, que son otra intervención muy fuerte en el caso de esta ciudad, marcaron la ciudad, cambiaron la ciudad y generaron aspectos negativos y aspectos positivos. Si uno cierra los ojos y piensa en Santiago del año 90 y piensa hoy día, la verdad que este es otro mundo, es otra ciudad. La cantidad de inversión, ahí por ahí vino una estimación de que es impresionante la cantidad de inversión. Pero uno termina diciendo, ¿es mejor la ciudad? ¿No es mejor la ciudad? Se humanizó la ciudad, los seres humanos se desarrollan más, compartimos más y surgen muchas preguntas. También esto de cómo se construye el poder para decidir sobre los territorios, sobre la ciudad. Yo sigo harto en esto, algunas cosas que le oí a Alfredo Rodríguez, esta idea de que las ciudades se van haciendo en la historia, no son decisiones muy lógicas. Cuando al señor que se le ocurrió crear Santiago aquí fue un momento de la historia, se tomó una decisión y marcó los pasos futuros de esta decisión. No pueden en cada momento, así va ocurriendo. Las ciudades las van haciendo los seres humanos en ciertas disputas, o sea, aquí hay distintos factores, están distintos actores, particularmente aquí hay periodos largos en que el que predomina es la empresa y cierta racionalidad. En otros momentos ha sido el Estado, cortos. Y hay otro momento en que producto de la emergencia popular ha sido los sectores sociales los que han marcado partes completas de la ciudad y que su expresión principal ha sido las tomas, para que ser bien concreto. Ciudades que se han hecho muy desde arriba para abajo. Siempre lo que leemos cosas de otros continentes creemos que las ciudades se hacen como en otros lados. Aquí la ciudad, toda la historia de la ciudad se hizo de arriba para abajo, desde el Estado para abajo, gran parte. Los europeos la hicieron desde abajo para arriba, la hicieron a la inversa, de otra manera, y eso tiene que ver con, bueno, yo las críticas más fuertes que he oído a Marx, cuando se dice Marx nunca entendió la ciudad latinoamericana. La ciudad latinoamericana se creó desde el Estado para abajo, el Estado fue el que la articuló. En fin, yo creo que hay toda una discusión sobre la ciudad y sobre lo que es muy importante enriquecerla, no es solo hacer obras, sino que es ver para dónde vamos. Y la segunda cosa que está planteado en esta línea es todo el tema del papel del barrio y la ciudad en la construcción del país. Si uno mira la historia de Chile tiene hitos bien fuertes en que, ¿saben qué época nacieron las juntas de vecinos en Chile? Nacieron en el siglo XIX. A comienzos del siglo XIX ya estaban las juntas de vecinos. Y a comienzos del siglo XIX eran lugares que tenían mucha decisión. No voy a ir a la historia de ese tiempo, cómo se elegían los alcaldes y todo, porque partimos con alcaldes electos por subasta pública. Era una manera de generar la autoridad. Creo que fue muy importante lo que en los 60 ocurrió con Beckerman, por ejemplo, cuando dijo que es raro este país.
en América Latina, que está lleno de tejido social, de mucha densidad, pero ese tejido no tiene ninguna influencia en las grandes decisiones públicas. Y de ahí surgió esto de la ley de junta de vecinos y todo lo que vino después. No podemos desconocer en esto del barrio, la ciudad, sin tomar en cuenta la dictadura. La dictadura desarrolló un modelo de relación con el territorio de la ciudad que hay que tener, no solo la reforma municipal, que la potenció, también usó las organizaciones, tuvo dirigentes nombrados durante 17 años. Durante 17 años se nombró a los dirigentes de todas las organizaciones comunitarias. Es como que lo tomamos como algo de la historia nomás, no lo tomamos en cuenta. 17 años con dirigente nombrado, eso ha marcado mucho lo que se hace y no se hace y cómo se hace en la base. Hubo un modelo más bien de control social que además tuvo éxito para ello. Y en los años de democracia se trató de hacer un cambio en todo esto. Fuimos 3 veces al Tribunal Constitucional, se perdió las 3 veces. Y finalmente se optó por un modelo de decir hartas obras a nivel social, hartas obras, y creando una serie de consejos para participaciones parciales. Y en la densidad de este tejido histórico está todavía. Yo me atrevería a decir que hoy día tenemos una cierta crisis del tejido social. Nosotros entregamos vivienda a cada rato en todos lados y uno dice, ¿cuánto va a durar este conjunto antes de que por la falta de tejido social haya 2 o 3 familias que le hagan la vida imposible al resto? 2 o 3 familias. A veces por la droga, a veces por la arma, a veces simplemente por la conducta agresiva con los demás. El tejido social se adelgazó mucho y me refiero al tejido social democrático. El tejido social requiere repensarse. Antes lo hacían los partidos, lo hacían las iglesias, lo hacían distintos actores. Hoy día esos actores no están. Y aquí tiene que asumir mucho liderazgo, parte del Estado y parte de los municipios y de todas las instituciones, de ver cómo reconstruimos el tejido para hoy día, que no tiene nada que ver con el de otra época. Y cuando uno habla de tejidos sociales es simple, es conversar, que la gente converse por su visión, la visión más del conjunto, asociarse para eso, cosa que está latente siempre en muchos lados. Pero antes la Junta de Vecinos hablaba de todo, hoy día se habla del proyecto que va a extraer el alcalde en poco tiempo más, es básicamente eso y difícilmente otras cosas. Y así, bueno, yo estuve en la Junta de Vecinos desde muy chico y para mí es una creación chilena muy potente que no siempre se valora. En este lugar tuvimos 2 encuentros nacionales, Junta de Vecinos, cuando yo estuve en el cargo de Juan Antonio Coloma, y llegaban de todo Chile, y estaban todo el día, y se llenaba arriba la tribuna porque la Junta de Vecinos sigue siendo algo latente, y especialmente como creadores de ciudad, como intento de crear barrios, de crear vida, que es algo chileno, no es de todos lados, hay algo que tenemos que revalorar, potenciar y enriquecer. Bueno, aquí hay una teoría por qué se han debilitado todas estas instancias. Tiene harto que ver con la élite y lo que hacen la élite. Christopher Lach sostiene de lo que más ha debilitado la democracia es que la élite traicionaron a la democracia. Y la traicionaron porque conversan entre ellas mismas la élite y no conversan con el resto de la sociedad. O sea, no están en las asambleas locales de vecinos, en las asambleas de los partidos, en los cafés, en otros lugares donde era un factor que compartía con otras sensibilidades y otras visiones. Eso sostiene para Estados Unidos y dice que esa es una mayor debilidad de la democracia norteamericana. Pero yo no sé, creo que es muy importante reconocer que el diálogo en la sociedad, de la diversidad de la sociedad, va surgiendo el tipo de ciudad que queremos. Y tiene que ver, como decía hace un rato Jimena, harto que ver con la democracia todo esto, porque al final la calidad de la democracia tiene que ver con que los que están discutiendo por aquí son entendidos por los que están por otros lados. Si no hay conversación, no se entiende lo que unos conversan respecto a otros, la democracia es de mala calidad. Y en eso tenemos harta dificultad de generar diálogos sociales distintos. Se habla de crisis de ciudad. ¿Qué se entiende por esto? A mí me supera, pero hace poco en un seminario en la Católica, que veo aquí algunas caras que estuvieron, el tema era que las ciudades se estaban autodestruyendo y estaban terminando. Esa era la tesis con la cual se convocó al seminario, las ciudades del mundo, no solo acá. Y llegaron algunos personajes que sostenían eso con más fuerza, otros menos. O sea, la crisis terminal de las ciudades. ¿Y por qué se hablaba de esta crisis terminal? Porque los seres humanos nos estamos agrediendo demasiado, uno a otro, y al agredirnos mucho unos con otros quiere decir que lo esencial de la ciudad, que es el lugar de encuentro, convivencia, se va debilitando. Yo no quiero poner el tema mexicano porque yo fui exiliado allá y la verdad que el nivel de destrucción, sobre todo en el norte de México, y la situación en el trato a las mujeres, algo que no nos imaginamos nunca, la iban a raptar, violar y matar.
cientos de mujeres. Pero no estoy planteando solamente una situación tan extrema, sino que la agresión entre los seres humanos. O sea, hoy día estar con todos estos sindicatos del crimen aquí no es un problema solo de seguridad. Es un problema del tipo de sociedad que se va construyendo y va generando distintos tipos de presiones y formas de relacionarse con otros. Y esto es O sea, el Tren de Aragua, desde México esto ya existía hace mucho tiempo, viene llegando más lento acá, todos estos grupos. Las drogas químicas empezaron mucho rato en otros lados y nos vienen llegando. Bueno, entonces nos vamos destruyendo harto. Pero no solo por esta agresión, también por la enorme segregación. Y Chile es campeón en el mundo por la segregación. La OECD dice que las ciudades más segregadas del mundo son las chilenas, particularmente Santiago, que encabeza por lo menos a todas las ciudades más segregadas. El hecho de no aprender a convivir unos con otros diferentes. Yo en eso le saco el sombrero a los colombianos, a los brasileños y a los españoles y a los asiáticos, que tienen normas de convivencia base, obligatorias. O sea, en los edificios Malasia tiene que haber 1/3 de cada nacionalidad para aprender a oír los olores, la forma de convivir, la forma de estar. Y en América Latina tenemos esto, por lo menos en el caso colombiano y brasilero, y en Andalucía, normas de integración social forzada. 25% en cada loteo, cualquier barrio que esté, de otros segmentos sociales, para aprender a convivir en la diversidad, para ser en ese sentido mucho más democrático. Bueno, yo creo que el tema de la contaminación también es una forma de agredirnos. El cambio climático, que sabemos que nos va a provocar muchos problemas. Pero como aquí se plantea, la relación academia, política, organizaciones sociales puede ser muy potente. Y creo que cuando se hicieron grandes esfuerzos para decir la variable determinante de la ciudad es el suelo, el terreno, y se dijo, mire, hagamos algo con el terreno. Chile es el paraíso de los negocios del suelo según varios récords de Guinness. Y nosotros seguimos con un negocio que no tiene regulación. Y no tiene un aporte a la ciudad suficiente. Solo hay una ley, que es la de los cambios de planes reguladores, que obliga dentro del delta de crecimiento a hacer un aporte a la ciudad del gobierno del presidente Bachelet II. Y este tema tenemos que discutirlo. No me voy a meter más en esto, pero tenemos que discutirlo. A unos señores se les ocurrió el 79 que era cuestión de correr el límite urbano para que hubiera más suelo. Nunca había subido tanto el suelo, subió 5 veces. Porque el suelo es un bien, como nos dice David Ricardo y Adam Smith, que tiene otra lógica. Se comporta con otra lógica y los negocios del suelo tienen que ver con otra coordenada. Y eso tenemos que discutirlo entre academia, parlamento, organizaciones sociales. Y me van a perdonar, pero yo creo que también el tema tributario hay que discutirlo alguna vez. O sea, cuando nosotros tuvimos con la famosa, el 65% del IVA, que se creó en la época de la Cámara como director de presupuesto, con Javier Echeverri, que era gerente de una empresa del retail de la época, para que las empresas entraran a la actividad del IVA, pagaran IVA. ¿Sabe cuánta plata destinamos en este país solamente para esto? Los cálculos que yo he llegado son más de 30.000 millones de dólares en franquicias tributarias, más de 30.000 millones de dólares. Y que no se orientaron a prioridades sociales, se orientaron a viviendas de cualquier valor. Recién hace un poco de años logramos disminuir el aporte. Bueno, esto se terminó, pero hay un conjunto de otras formas que esperamos que se discutan. Hoy día estamos en una situación muy exigente, voy a decir 2 palabras nomás. Estamos con una crisis habitacional y esta es una crisis de país, que la tiene que asumir el país, un problema humano, social y político. Humano porque hay demasiada gente sufriendo, y sufriendo en el periodo que Chile más ha crecido. En el periodo que más Chile creció, se nos armó un déficit de estas características. No solo por la pandemia y no solo por el tema de la migración, también por fenómenos propios que iban generando. Esto ocurrió muchas veces, ocurrió en el año 90, ocurrió en la migración del campo a la ciudad, también ha habido otros periodos, pero aquí están los académicos. Lo primero que yo diría, preguntémonos por qué se armó esto. En este periodo de crecimiento de Chile, ¿por qué se armó este déficit? Es la mínima responsabilidad académica. Yo personalmente lo que he discutido y sé fue por el suelo. En Santiago, Valparaíso y Concepción el suelo se escapó a valores inmanejables. ¿Y por qué? No solo porque aquí compran y venden caro, sino porque el suelo hoy día en el mundo no es lo mismo que era antes. Hoy día el suelo es un factor del mercado de capitales
Y todos los fondos de inversión quieren tener suelo de distintas maneras, porque eso les reporta rentabilidades muy superiores a los bonos y a las acciones. Y aquí están metidos los chinos y han metido distintos fondos, y también en Chile, de distintos fondos de inversión porque reporta una gran rentabilidad. Y eso afecta a la agricultura y afecta también a la vivienda. Bueno, nosotros en Vivienda estamos haciendo cosas que no voy a decir. Queremos que se fortalezca lo social del Ministerio, que el Estado asuma el rol de planificación y anticiparte, diversificar los caminos para acceder a la vivienda, tener un banco de suelo propio y otras cosas más, modernizar. Estamos muy preocupados de las organizaciones sociales que son fundamentales, y no la organización social que hace el rol de inmobiliaria, sino la organización social que es constructora de barrios, que es constructora de sociedad y que hay una política que le permite hacerlo. Pero no es solo hoy día un problema habitacional el que tenemos así de grave. Y nosotros no voy a dar las cifras para que no me digan, pero nosotros vamos a cumplir las 260.000 viviendas que nos comprometimos. Pero no solo está el problema habitacional. Hay una realidad del urbano y las ciudades que tenemos que pensar más. Porque si solo las pensamos por las grandes obras y decimos, pucha, qué bien las carreteras, qué pucha, que... O sea, claro, ahí decimos, se ha invertido. Pero pensemos estas ciudades para adelante. Y no solo la ciudad en sí misma, sino con su relación con el entorno. Yo quiero solamente dar una cifra. ¿Sabe cuántas parcelaciones hay hoy día en Chile? 350.000 parcelaciones. O sea, el suelo chileno está subdividido. Una parte de esto, calculamos que cerca de un tercio, está con gente viviendo. El resto son solamente especulativos. Aysén y todos los cerros vírgenes son parcelaciones también, 7.800 parcelaciones. Pero esos son más bien con un rol de mercado financiero y especulativo. Bueno, y una cuestión que tenemos que asumir. Vamos a hacer un seminario por todos lados, discusión por todos lados, no para convencer a nadie de una fórmula u otra, pero decir, hay un problema nacional de esta envergadura, se está comiendo la tierra agrícola, se está generando problemas serios con la biodiversidad, está poniendo a los municipios con presiones que no son capaces de resistir. Bueno, estamos en un cuadro que tenemos que objetivarlo y asumirlo como problema nacional. Rebalsa 100 veces a este ministerio. Además de eso, nosotros estamos tratando, dentro de lo que se pueda, de romper la lógica que los pobres van a la orilla de las ciudades. Porque la verdad que eso era una manera de calcular el costo. Si nosotros le agregáramos a toda la gente que fue a Bajos de Mena el costo de llevar colegios, pavimentar calles, poner comercio, consultorios, la verdad que diríamos esto, la racionalidad o el cálculo es distinto. Y estamos tratando de integrar vivienda en la ciudad. Y es por eso que compramos Ciudad del Niño en la Gran Avenida. Y es por eso también que aquí en Catedral con Teatinos vamos a construir, en esa esquina vamos a construir vivienda social. Y es por eso que le pedimos al Congreso, con mucho respeto, de que quisiéramos que en el estacionamiento aquí al frente también hubiera vivienda social. Nosotros garantizaríamos los subterráneos debajo, porque creemos que la gente de menor ingreso tiene que integrarse a la ciudad, porque aquí en la ciudad están todos los elementos necesarios para vivir, para trabajar y para muchas cosas más. Además de esto, que sabemos que no en todas partes se puede hacer, estamos tratando de hacer una cosa que es obvia. Cuando un país llega a $25.000 per cápita, es absurdo que las familias lleguen a vivir a un lugar y pasen 8 o 10 años sin servicios. Y lo que uno ve en los países del nivel de ingreso nuestro, llegan las personas junto con la escuela, junto con el consultorio, junto con los jardines y eventualmente otra forma de atender a los adultos mayores y otras cosas. Y estamos tratando de hacer eso por lo menos en 6 proyectos acá en la metropolitana, un piloto, que ustedes entienden que esto es pasar por encima del sistema de RS del Ministerio de Desarrollo Social y muchas otras cosas que tienden a no ver de esta manera las cosas. Bueno, yo quiero terminar felicitando a esta iniciativa, diciendo que los problemas que tenemos en vivienda y en ciudad son de tal envergadura que requieren mucha reflexión, requieren mucho aporte de la universidad, requiere mucha universidad, mucho pensamiento. Por ahí veo a Fuentes, veo a distintos directivos. O sea, en el periodo hemos tenido más relación. Yo estaba en el Parlamento, me tocó siempre estar muy metido en este tema y necesitamos más pensamiento para tener el camino chileno, para enfrentar los temas habitacionales, los temas de vivienda. Y ojalá, Jimena y Presidente, ojalá que lográramos darle toda la fuerza que se requiere, porque hasta ahora no ha habido un eje sólido que condicione el debate político, el debate académico con el debate social que se da en todos lados. Muchísimas gracias por la invitación.
Agradecemos la presencia del ministro Montes y tras escucharlo invitamos para que nos comparta algunas ideas sobre esta primera plataforma de debate y deliberación que busca un mejor bienestar territorial de los habitantes a la Coordinadora General del Congreso Ciudades, la honorable senadora por la región del Maule, señora Jimena Rincón González. Gracias. Voy a saltarme los vocativos en honor a la hora. Solo quiero saludar a dos personas que no han sido destacadas hoy día y quiero agradecerles a la presidenta del Colegio de Arquitectos, Patricia Buchicardi, muchas gracias por estar aquí, y al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, muchas gracias. A todas y a todos, a los dirigentes sociales, a los parlamentarios, mis colegas, muchas gracias por acompañarnos. Al ministro de Vivienda, que tenía que irse porque tenía compromisos, al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que es socio primero en esta travesía, y por cierto a Julián Suárez, que representa hoy día al Banco de Desarrollo de Américas. A todo el equipo que está detrás de este Congreso de Ciudades, a su director ejecutivo, Juan Sebastián Lama, a todos y a todas, muchas, muchas gracias. Es, sin lugar a duda, un honor hoy día estar aquí con ustedes en esta primera versión del Congreso de Ciudades. Proyecto que se impulsó, como ya se ha dicho, gracias a la convicción del Senado, de este Senado de la República. Partió el 2021, es transversal aquello, partimos con mi presidencia, siguió con la del senador Álvaro Elizalde, hoy día ministro, y continuó con el senador Juan Antonio Coloma. A la CAF por creer en este proyecto y apoyarlo, y a los ministros de Hacienda, porque también ha sido transversal, partió con el ministro de Hacienda, el presidente Sebastián Piñera, y siguió con el ministro de Hacienda del presidente Sebastián Boric. Tenemos Gabriel Boric, perdón. Tenemos la profunda convicción en el Senado, y lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Vivienda, que nos mandó un saludo hoy día, Fidel Espinosa, que es fundamental y urgente abordar este tema por la importancia para el presente y el futuro de nuestro país. La construcción de ciudades más justas, más equitativas y más conectadas. En las últimas 3 décadas hemos avanzado, no cabe duda, los datos lo han señalado ya, pero no podemos estar tranquilos, no podemos ser complacientes. Hemos sido testigos de un proceso acelerado de urbanización en nuestro país. En el año 90, el 75% de la población chilena vivía en zonas urbanas. Hoy esa cifra supera el 85%. Este crecimiento urbano nos plantea, sin lugar a duda, nuevos desafíos, pero también nos abre oportunidades para la construcción de ciudades más inclusivas. No por casualidad hoy día nos acompañan alcaldesas y alcaldes, porque saben la importancia de este tema. Durante los últimos 30 años se han implementado políticas y programas para abordar la desigualdad en nuestras ciudades. El programa de vivienda social ha permitido la construcción y entrega de millones de viviendas para familias de bajos ingresos. Desde el 90 hasta la fecha se han entregado 1,5 millones de viviendas sociales en todo nuestro país, brindando sin lugar a duda techo digno a esas familias. Además, se han impulsado políticas de mejoramiento de vivienda y de barrios, lo que ha permitido la intervención y transformación de viviendas y áreas urbanas degradadas a través de los programas de renovación urbana. Se ha mejorado la calidad de vida de comunidades que vivían en condiciones precarias a través de la intervención de espacios públicos, la instalación de equipamiento comunitario y la implementación de servicios básicos, generando transformación significativa en la vida cotidiana de miles de personas. Hoy día, antes de que partiera el acto, el alcalde de Paredones se acercaba al ministro de Vivienda y le pasaba una tarjetita y le decía: ministro, perdone la ocasión, pero tengo que aprovechar. Aquí hay un conjunto habitacional, una comunidad que requiere una respuesta. Y así tenemos miles de casos a lo largo del Maule, de la metropolitana, de Valparaíso, de todas las regiones de nuestro país. Sin embargo, a pesar de estos avances, enfrentamos desafíos pendientes en la construcción de ciudades más justas en Chile. La desigualdad territorial persiste, con altos niveles de segregación,
socioeconómica e inseguridad en nuestras ciudades. Existen barrios que carecen de infraestructura básica. El presidente del Senado decía, hay 60 comunas que no tienen farmacia. Y así uno podría agregar otros ejemplos: servicios públicos de calidad, acceso a oportunidades de desarrollo. Esta brecha en la calidad de vida entre distintas áreas urbanas es un desafío que debemos abordar de manera integral y con enfoque de equidad. La solución a la última milla también está intrínsecamente ligada a la justicia social. Debemos asegurarnos de que estas soluciones no dejen a nadie atrás, garantizando que las comunidades que han sido marginadas del progreso, especialmente las de menores ingresos, también se beneficien de las mejoras que entregan los bienes y servicios. Asimismo, el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío fundamental, qué duda cabe. A pesar de los avances en la entrega de viviendas sociales, aún existe un déficit habitacional importante en el país: 650.000 viviendas. Muchas familias enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna. Es esencial continuar fortaleciendo las políticas públicas que promueven el acceso a la vivienda para todas y todos en nuestro país. Recuerdo un encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción al que asistía el presidente Lagos. Yo era intendenta de Santiago, y en esa época, han pasado los años, se hablaba de que el déficit era de 500.000 viviendas. Hoy día, a pesar de que hemos avanzado, retrocedemos, el número es mayor. En el mundo existen ejemplos inspiradores de ciudades que han logrado con éxito notable la planificación urbana y la búsqueda de la justicia en las ciudades. Y voy a nombrar solo 3. Curitiba, en Brasil, ha demostrado que es posible implementar un sistema de transporte público y eficiente, sostenible, que beneficia a la comunidad. Con su innovador enfoque en los autobuses rápidos y la conectividad entre diferentes áreas, Curitiba ha reducido la congestión y ha brindado oportunidades de movilidad equitativa. Otro ejemplo sobresaliente está en Viena, Austria, con énfasis en garantizar viviendas asequibles a todas y todos sus vecinos. A través de políticas progresistas y programas que regulan los alquileres, construyen viviendas sociales y fomentan las cooperativas de vivienda, Viena ha logrado crear una ciudad inclusiva donde todos tienen la oportunidad de acceder a una vivienda digna. Otro ejemplo inspirador en Latinoamérica es Medellín, Colombia. Esta ciudad ha experimentado una transformación en las últimas décadas, pasando de ser una de las ciudades más violentas del mundo a convertirse en un modelo de desarrollo urbano inclusivo y sostenible. Medellín ha implementado proyectos como el Sistema Integrado de Transporte Masivo, el Metrocable, que ha mejorado la accesibilidad de las comunidades de bajos recursos en las zonas montañosas de la ciudad. Además, ha enfocado esfuerzos en la rehabilitación de áreas urbanas de menores recursos con proyectos de infraestructura, espacios públicos y programas sociales. Estos ejemplos exitosos de planificación urbana y ciudades justas nos demuestran que es posible aplicar medidas similares en nuestro propio país que nos permitan abordar los temas de inequidad territorial que están ligados a pobreza e inseguridad. Pues al final de la jornada, toda familia desea poder llegar a su casa y sentir que llega al hogar. El hogar significa, en su primera acepción, el lugar donde se hace la lumbre en las cocinas y, por tanto, donde se encuentra el calor, el refugio. Es la expresión de la seguridad y el amor que nos cobija. Para lograrlo es crucial fomentar una visión integral que abarque la equidad, la inclusión y la participación ciudadana en el desarrollo urbano. Podemos empezar, por ejemplo, promoviendo el transporte público eficiente. Además, debemos poner un énfasis especial en garantizar el acceso a las viviendas asequibles, promoviendo programas de construcción de viviendas sociales. Asimismo, es fundamental crear espacios públicos accesibles y seguros, donde las comunidades puedan reunirse, interactuar y disfrutar de una mejor calidad de vida que derrota el miedo y la inseguridad. Las ciudades son, sin lugar a duda, el corazón y el centro de nuestras sociedades. Son lugares donde se encuentran diferentes culturas, donde se generan oportunidades y donde se construye comunidad. Sin embargo, a medida que nuestras ciudades crecen, también enfrentan desafíos significativos, pues pueden llegar a convertirse en lugares donde las desigualdades y las brechas sean más evidentes. Para lograr ciudades más justas debemos abordar los desafíos y barreras que enfrentan todas las personas, con énfasis
en aquellos que viven en las áreas más alejadas y marginadas de nuestras ciudades, y siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en el centro. Aquello es lo que nos mueve y hoy agradezco la confianza de mis colegas en el Senado por encomendarme la coordinación de este esfuerzo que hoy nace a la luz pública, porque lleva varios meses trabajando con la academia y con la sociedad civil. A la CAF por el respaldo y el maravilloso equipo que se ha conformado y que ha materializado los espacios de conversación con rectores, académicos y sociedad civil. Hoy damos inicio a este espacio del Congreso de Ciudades que trabajaremos de manera participativa, que creará no solo la plataforma web, sino que los espacios y las instancias para que todas y todos sean parte de este Congreso de Ciudades. A la mesa del Senado, liderada por el senador Juan Antonio Coloma, y al presidente de la Comisión de Vivienda, Fidel Espinosa, a todos y a todas, muchas gracias. Hoy comenzamos. Y para comenzar, una última reflexión que surge de una conversación que tuvimos con Juan Sebastián Lama, director ejecutivo de este Congreso de Ciudades, arquitecto, sociólogo, con estudios de posgrado en la London School of Economics, que me dijo una vez una cosa que se me marcó en la cabeza. Él me dijo: las personas sienten según donde ponen su cabeza cada noche. Un tercio de los chilenos quisieran vivir en otro lugar y no donde viven, si pudieran hacerlo. La ciudad debe estar, por tanto, abordando tres cosas: crear bienestar, y el aspecto económico, por cierto, es relevante; integrar socialmente, y no podemos olvidar ahí el aspecto cultural; y enfrentar un tema que nos atañe y que nos motiva, que es el calentamiento global. Damos inicio hoy día, entonces, con este espacio que convoca a un tremendo proyecto que es el Congreso de Ciudades. Muchas gracias. Si bien el Congreso Ciudades compromete la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, la política y la academia, para la implementación de esta iniciativa que hoy ponemos públicamente en marcha, ha sido fundamental contar con el respaldo técnico y el apoyo financiero del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. En representación de esta institución, comprometida con mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos y caribeños, dejamos con ustedes al señor Julián Suárez Migliosi. Muy buenos días, honorable presidente del Senado de la Nación, don Juan Antonio Coloma, el ministro que se tuvo que retirar, don Carlos Montes, honorable senadora y coordinadora general del Congreso de las Ciudades, Ximena Rincón, señores directores fundadores del Congreso de las Ciudades, Juan Sebastián Lama, Patricio Ales, con quienes hemos estado conversando mucho en los últimos meses, secretario general del Senado, autoridades, senadores, senadoras, diputados, presidenta del Colegio de Arquitectos, presidente de la Cámara de la Construcción, público en general, alcaldesas. Me siento doblemente honrado de poder dar unas palabras aquí en el lanzamiento oficial de este Congreso de las Ciudades, representando a CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Por tanto, este espacio nos plantea la oportunidad de reflexionar de manera participativa entre la sociedad civil, la academia, el sector político, el apoyo de la banca multilateral acerca del futuro de las ciudades. América Latina y el Caribe, y Chile por supuesto no es la excepción, como ha quedado recién marcado, es un continente netamente urbano y por consiguiente pensar en soluciones para el desarrollo sostenible implican pensar soluciones para las ciudades del futuro. Y decía doblemente honrado porque, como bien planteaba el senador Coloma al inicio, es para mí muy grato poder estar aquí, en esta casa tan representativa del debate y de la vida republicana del país.
La nuestra, decía, es una región netamente urbana y para sumar un poquito a lo que ya se ha dicho aquí y tratar de no ser reiterativo, simplemente me voy a permitir enunciar 4 aspectos claves a considerar en el futuro sostenible de las ciudades y que seguramente en los foros participativos en torno al Congreso de las Ciudades van a ser tenidos en cuenta. El primero de ellos, y es algo que también se ha mencionado aquí, es un aspecto clave que tiene que estar presente en las discusiones en torno al futuro urbano de nuestra región y que fue largamente discutido en nuestro reporte de Economía y Desarrollo que dimos a conocer el 9 de marzo reciente aquí en la CEPAL en Santiago de Chile, denominado Desigualdades Heredadas, y responde justamente al flagelo que posiciona a América Latina y al Caribe tristemente como una de las regiones de mayor desigualdad relativa del planeta. Si bien se han logrado progresos económicos y sociales, lo destacaba recién la senadora, en las últimas décadas, perdura aún el desafío de lograr una mejor distribución del ingreso, de la riqueza y también de las oportunidades educativas y laborales a las cuales acceden los latinoamericanos y los caribeños. Inclusive, cuando uno, en términos economicistas, hace alguna regresión simple, entiende la correlación que existe entre el nivel de ingreso per cápita y la desigualdad medida por ingresos, la conclusión a la cual arriba es que por alguna razón u otra, América Latina y el Caribe, y Chile no es la excepción, tiene un exceso de desigualdad para los niveles que debería tener. Ahora, ¿qué explica la perpetuación de la persistente desigualdad? Fundamentalmente, esto encuentra asidero en raíces de factores intra e intergeneracionales sobre los cuales seguramente habrá espacio para pensar en este foro. El flagelo de la desigualdad, como ustedes saben, limita la capacidad de las personas para mejorar sus vidas y salir de la pobreza, pero es además un factor que tiene impactos muy tangibles en el crecimiento económico de largo plazo, entendiendo que el largo plazo son solo 90 días, pero también tiene impacto en la estabilidad político-institucional y, por lo tanto, la reducción de las desigualdades debe ser un objetivo orientador de toda política urbana. La segunda dimensión, creo que es ineludible pensar el desarrollo territorial sostenible considerando una gestión responsable del capital natural y una atención urgente para mejor adaptar a las ciudades a la agenda de cambio climático y mitigar también las emisiones de gases de efecto invernadero en la planificación y ordenamiento urbano. En particular, y como todos sabemos, los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, son cada vez más persistentes y tienen un efecto techo bajo en la capacidad para lograr el desarrollo sostenible de la región. El solo cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas que los países de América Latina y el Caribe han hecho en el marco de las cumbres de las partes de cambio climático, esto es decir, los compromisos que han asumido para sostener el calentamiento global en un límite en torno al 1.5 grados centígrados, implica inversiones anuales del orden de los 77.000 millones de dólares y ahí hay una brecha de financiamiento estimada en más de 50.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo compatibilizamos las necesidades de crecer económicamente y a la vez proteger nuestro medio ambiente? ¿O cómo promovemos que la conservación de la biodiversidad sea una parte central de la planificación, del ordenamiento del territorio y el desarrollo socioeconómico de las ciudades? Son algunas preguntas que seguramente en estos foros participativos bien podrán atenderse. Aprovecho para compartir que el próximo 30 de junio en la ciudad de Puerto Varas tendrá lugar nuestro capítulo nacional de la Red de Biodiversidades, una red que ya cuenta con 127 alcaldes signatarios de 9 países, que lanzamos el 1 de diciembre del 2021 en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, que justamente lo que procura es reencontrar a los ciudadanos, a los habitantes de las ciudades, con la biodiversidad exuberante con la cual ha sido bendecida nuestra región. Un tercer aspecto, de cara a los nuevos desafíos que plantea el mundo actual, y aquí la verdad es que ya lo han mencionado, responde a que el acceso a tecnología es un factor determinante del desarrollo sostenible cada vez más relevante. A hoy, aún una tercera parte de la población de América Latina y el Caribe no tiene siquiera un acceso básico a Internet al hogar,
con lo cual indudablemente desde el punto de vista de las oportunidades que esos pobladores tienen para desarrollarse, hay una enorme limitante. Pero además, y desde el punto de vista de la gestión pública de las ciudades, incorporar oportunamente los avances tecnológicos plantea un diferencial de enorme rentabilidad social. Cuarto y por último, pero no necesariamente el último aspecto, creo que es fundamental pensar la gobernanza interinstitucional, la coordinación entre los distintos sectores y entre los distintos niveles de gobierno, por cuanto una descoordinación en ese sentido sin dudas puede obstaculizar el desarrollo sostenible. Concluyo simplemente destacando dos aspectos que desde CAF hemos considerado claves para apoyar el proyecto del Congreso de Ciudades y que eso desde un primer momento, cuando la senadora Ximena Rincón y los colegas de la Fundación Política se nos acercaron, estuvo ponderado al más alto nivel desde CAF. Primero, la valoración sobre la relación virtuosa que este proyecto estimula entre la academia, la sociedad civil y la política. Parece evidente, pero la realidad es que es poco frecuente encontrar en la región espacios formales de interacción entre estos tres ámbitos, cada uno de ellos muy relevante en sí mismo para el futuro de las ciudades, pero poco acostumbrados a dialogar entre sí. Este proyecto, en cambio, procura justamente tender esos puentes, crear y consolidar esos espacios de colaboración y diálogo permanente e institucionalizado, a sabiendas de que estas sinergias son condición sine qua non para el impulso de políticas que sean verdaderamente transformadoras. Y segundo, es destacable y señal tangible del compromiso al más alto nivel el apoyo político e institucional del Senado de la Nación, tanto en la gestación de la iniciativa como en el futuro para su continuidad. Y también es destacable en este sentido, y ha sido también mencionado por quienes me antecedieron, la transversalidad política de este apoyo, que inicia primero en la presidencia de la senadora Rincón, que continúa luego con un apoyo en el expresidente del Senado, Álvaro Elizalde, y hoy, más que nunca también, con la presencia del senador Coloma y el Senado en general apoyando la iniciativa. Todo ello no hace más que reforzar el interés de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, como un socio entusiasta en el cual pueden, sin lugar a dudas, contar para acompañar la agenda futuro. Muchas gracias. Congreso Ciudades considera una dinámica de participación abierta, en base a diálogos y debates en redes sociales, espacios de consulta y opinión online, un buzón ciudadano, reuniones presenciales y telemáticas, además de una serie de foros durante 2023 y un encuentro nacional de cierre. A continuación, para informar sobre el desarrollo y las próximas actividades asociadas a Congreso Ciudades, escuchamos a su director ejecutivo, el señor Juan Sebastián Lama. Muchas gracias. Buenos días. Desde noviembre de 2022, Congreso Ciudades ha estado dialogando con personas de la academia, del mundo social y de la política. Fue esta una actividad preparatoria para escuchar orientaciones más allá de la propuesta base del proyecto que presentamos al Senado. Así fuimos preparando este momento formal, nutriéndonos de muchas opiniones como un trabajo previo de este espacio de participación sobre la ciudad que inauguramos hoy día para dar la partida a las actividades comprometidas. Toda esta preparación formaba parte de un diseño que comenzamos a construir el 2021. Desde entonces, el proyecto lo diseñamos y lo estamos conduciendo juntos con Patricio Ales, fundador y actualmente director de Congreso Ciudades. Él y yo estamos dirigiendo el equipo de colaboradores de diversas disciplinas que nos han colaborado mucho, muchas gracias, y coordinamos la muy valiosa contribución del Senado y de CAF. Es más, quisiéramos destacar y agradecer la enorme disposición con que 3 presidentes del Senado acogieron nuestra propuesta y el indispensable apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina. Pero yendo más allá, en nuestros diálogos preparatorios
en 2023, hemos constituido un consejo consultivo con personas que nos han aceptado colaborar con asistencia libre y sin tener responsabilidad ejecutiva, y sin más obligaciones que informarse y contribuir voluntariamente con sus opiniones. Casi todos ellos se encuentran hoy día con nosotros. A ellos, muchas gracias. Ordenados alfabéticamente según la institución que representan, el Consejo Consultivo de Congresos Ciudades se compone, hasta ahora, de los siguientes nombres: Cristian Robertson, director urbano de Ardeu; Slaven Rasmilik y Carl Frank Kohler, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios; Marisol Rojas, vicepresidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectura; Marcela Rivas, de la misma organización; Julián Castro, consultor de desarrollo urbano del Banco Mundial desde Colombia; Luis Valenzuela, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez; Gastón Vega Buchicardi, socio de CityUp; Pablo López, coordinador de Ciudades con Futuro del Banco de Desarrollo de América Latina; Juan Manuel Sánchez, director general de concesiones del Ministerio de Obras Públicas; Alberto Texido, del Consejo de Políticas de Infraestructura; Catalina Justiniano, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano; Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades; Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero; Pablo Contrucci, jefe del Comité Interministerial del MIMBU; Luis Eduardo Brechani, decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica; Roberto Moris, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la misma universidad; Kenzo Asaji y Diego Gil, académicos de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica; Matías Klotz, reciente decano de Arquitectura de la Universidad Diego Portales; Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo; Santiago Beckdorf y Carolina Flores, de la misma universidad; Karina Arbizu, ex subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de México; Mariana Rojas, académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile; Rodrigo Gendelman, fundador de Santiago Adicto; Juan Ignacio Díaz, director ejecutivo de Fundación Mi Parque, y Elena Collado, de la misma organización; Catalina Picón, directora ejecutiva de Fundación Cerros Islas; Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana; Gonzalo Peón, director del Instituto de Políticas para el Transporte de México; Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Como Vamos, Perú; Ana Sugrains, activista de Luchando por la Vivienda Digna en la Ciudad Transformada; Francisco Guajardo, productor cultural de Otro Arte; Franco Basso, académico de la Universidad Católica Valparaíso; Angélica Figueroa, asesora urbana del programa Barrios Comerciales de Cercotec; y John McDonald, último Premio Nacional de Urbanismo 2022 y la primera mujer en recibir este premio. Así, Congreso Ciudades reúne a las organizaciones de la sociedad civil, la política en sede política y la comunidad académica para revisar y proponer a lo menos las dinámicas legislativas, políticas de Estado y de Gobierno, gobernanza, planificación, factibilidad y soluciones técnicas en torno a la ciudad. Las instancias de participación se desarrollarán durante todo el curso del 2023 y son las siguientes: foros temáticos con sede en el Senado, más la participación telemática abierta transmitida por televisión del canal del Senado, diálogos consultivos, redes sociales, buzón ciudadano interregional. De la misma manera, en los videos que han visto en nuestra preparación son solo extractos de entrevistas de alrededor de 15 minutos que estamos publicando para ampliar la forma de participación de todos ustedes. Estas entrevistas estarán abiertas a ustedes y se van a continuar haciendo durante el curso del año. Es más, los invito en este momento a ser parte activa tuiteando con el hashtag Congreso Ciudades, tal como está en los adhesivos de su acreditación. La versión de este año de Congreso Ciudades culminará en noviembre con un simposio de 2 días, donde en conjunto con todos ustedes esperamos sacar conclusiones, hacer propuestas y presentaremos el reporte Congreso Ciudades 2023. Del resultado de todo esto depende la posibilidad de hacer real los fundamentos de este proyecto, es decir, que exista una instancia permanente de la participación que dé continuidad al diálogo de los 3 campos de los actores sociales y políticos que conforman esta acción. Los invitamos a ser parte de la comunidad Congreso de Ciudades, a involucrarse en las múltiples instancias que se ponen a disposición desde hoy,
a participar y difundir de este espacio de libre acceso que se abre a ustedes para dialogar entre todos y comenzar a materializar lo que queremos que sea el inicio de una instancia permanente para contribuir a mejorar la vida en nuestras ciudades. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con la formalidad de inaugurar el Congreso Ciudades, en nombre del Senado de la República y de Fundación Polística, queremos agradecerle a todos los asistentes por su presencia en esta ceremonia. Agradecemos especialmente a los representantes de las organizaciones sociales aquí presentes, a las autoridades e integrantes de las universidades y centros de investigación, a las autoridades del Congreso Nacional y del Gobierno que nos han acompañado durante esta jornada. Por último, los dejamos invitados a cada uno de ustedes a formar parte de los foros que próximamente comenzarán a realizarse y, por supuesto, de las redes sociales y de los distintos canales de participación del Congreso Ciudades. Buenas tardes.